las manitos, a ver, ejercicio de muñeca. Yo no soy quiropráctico ni traumatólogo, nada de eso, pero creo que esto puede ayudar. Creo, para entrar ahí en calor. Bien, oramos. Gracias, Padre, te damos por esta hermosa mañana, siendo ya casi el mediodía. Gracias por mis amigos que se han conectado, por los que se han conectado por primera vez, por los que nunca han escuchado a lo mejor un sermón, para quienes todo esto es nuevo, para quienes en algún momento dijeron, nunca más voy a entrar a una iglesia o nunca más voy a pertenecer a algún grupo de fe, y están acá dando una nueva oportunidad a su fe. Te pedimos, Señor, que hoy día, Señor, tú nos hables, nos ayudes a parecernos más a ti, que es la visión y la misión de esta iglesia. Perderíamos el tiempo, Señor, si estamos acá y nos somos transformados por tu evangelio, por tu reino, por tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Uy, tengo frío, sigo teniendo frío, ya, no importa. Hay 213 personas conectadas el día de hoy. Para partir, amigos míos, quiero compartir con ustedes alguna experiencia que he tenido que me ha llevado o me llevó a mí a plantear este tema. A decir, les voy a compartir a mis amigos de la Iglesia de la Casa un tema. Y es que me ha dado vuelta en la cabeza esta última semana eh, algunas situaciones que han pasado en nuestro país, que han pasado en el extranjero y que han pasado un poquito en mi vida. El otro día me junté con un muy buen amigo mío, que hace rato no nos juntábamos. Me junté con un amigo a lo que se llama hoy día, ¿cómo se llama hoy día? Que es medio cursi, pero está bien, mira. Autocuidado. No sé, no es autocuidado, perdón, es como tiempo de calidad, de amigos, no sé. Ustedes saben que los hombres somos bien brutos para esas cosas, pero bueno, me junté con un amigo porque hace rato no nos veíamos, pues hace rato no nos veíamos. Hubo un tiempo que nos vimos mucho, demasiado, tanto que ya después no nos queríamos ver, pero ahora no nos volvimos a encontrar. Y ese amigo, ustedes lo conocen muy de cerca, es don Santiago Endara, más conocido como Santiago, más conocido como... Porque antes que fuera Pastor Rocha, tenía otro apodo. Santi, Santiago, Zeto. Algunos no saben que le decían Zeto, ¿viste? Los más íntimos sabemos que le decían así. El, mi pajarito, como le dice su mamá. Yo soy uno de los pocos que sabe, y ahora lo revelé a ustedes, que su mamá le dice mi pajarito. Entonces cuando lo ven, ¿cómo está mi pajarito? Así que como la mamá del Santi habla así como bien tierna. Entonces ustedes van a cachar al tiro, oye, ¿cómo sabe él que...? Yo le revelé esto. No sé si está conectado. Viene de viaje, así que mejor que no se puede ver. Entonces cuando lo vean, ¿cómo está mi pajarito? Entonces él va a decir, oh, ¿cómo supo esto? Yo le estoy dando unos datitos. Entonces me junté con él, porque ustedes saben que yo con Santiago nos conocemos desde los 17 años, muchos años juntos, hicimos stand-up comedy juntos 2 años, pero ya después separamos nuestros caminos en el sentido de la pega, del trabajo estricto. Eh, pero no nos habíamos visto. Ya nos vimos el otro día y fuimos a ver comedia. Fuimos al comedy. Y el tema es que cuando estábamos viendo a un comediante que estaba ahí, eh, hablábamos de lo que nos gusta, pues, sobre la comedia. Hablábamos de lo que nos entretenía, lo que nos hace, lo que nos complementa, que es reírnos, buscar el chiste, la comedia, y en verdad así nació todo lo que hoy día es de Canuto. Eh, y hablábamos acerca un poco de y ahí después nos fuimos un poco en la profunda acerca de lo que es comedia, lo que es chiste, y siempre nosotros como que tenemos hartos debates con él sobre el humor y qué sé yo. Pero la conclusión era que un comediante, y ahí yo se los propongo a ustedes, no sé si ustedes piensan lo mismo, pero la esencia de un comediante, más allá del tipo de comedia que haga, más allá del nicho que tenga, más allá de las formas que tenga de hacer comedia, más allá de los métodos de comedia, más allá de las fórmulas, los caminos para hacer comedia, la esencia de un comediante es hacer reír. Si esa es la esencia. O sea, si alguien se dice ser comediante
y no hace reír, pierde lo fundamental, o sea, pierde la esencia de su nombre mismo, pues, de su arte, ¿verdad? Es como un pintor. Si el pintor no pinta, ¿por qué entonces llamarse pintor? A lo mejor puede llamarse de alguna otra forma, pero se supone que el pintor es alguien que pinta. O sea, y en la área de Santiago, la que nos gusta, nos apasiona, pensábamos eso, ¿verdad? El comediante es aquel que hace reír, independiente de sus formas que lo haga, independiente de la intención, si, de la fama, si tiene muchos seguidores o no, si a mí me gusta su comedia o no. Si el tipo o la niña hace reír, podríamos decir que es un muy buen comediante. Y así yo empecé a pensar en esto y a pensar en el corazón de las cosas, o en el corazón de las instituciones, en el corazón de la, eh, ¿verdad? En el sentido, ¿verdad? De por qué se forman cosas, se forman instituciones, se forman grupos, o en el sentido de por qué yo me hago llamar, no sé, un ingeniero, por qué yo me hago llamar un escritor, por qué yo me hago llamar un músico, ¿verdad? Entonces, cada cosa y cada situación, cada contexto, cada grupo social, cuando se juntan a hacer algo, ¿verdad? Tiene que tener un motor, un corazón. Y de ahí emanan la programática que tú quieras ponerle, emana, ¿verdad? Los canales que utilices, pero tiene un corazón. Y el otro día, bueno, no sé si ustedes saben, yo creo que todos vieron que lo que pasó en Argentina, lo que pasó en Argentina, la tragedia más que nada que pasó en Argentina con la hinchada Independiente y la Universidad de Chile, que ya sobrepasó cualquier tipo de fanatismo, ¿verdad? Fue una tragedia. Podríamos decir incluso hasta una tortura, las cosas que vimos. ¿Verdad? Fue un, fue lo que muchas veces uno ve en la historia eh, y se le denomina como la decadencia humana, ¿verdad? Cuando la humanidad falla, ¿verdad? Tenemos el ejemplo de las guerras mundiales, tenemos el ejemplo de la hambruna, el apartheid, tenemos el ejemplo de muchas situaciones que han pasado a lo largo de la historia y ahí uno dice, transversalmente, independiente del lado político que tú estés o de la forma de entender la vida, la humanidad fracasa. Y no fracasan solamente algunos, fracasamos todos. Entonces yo pensaba, y el otro día escuchaba a un influencer, y este tipo decía, ¿cuál es la esencia del estadio? ¿Cuál es, por qué nace un estadio? ¿Verdad? Y él trataba de no ir, de no resolver simplemente, ¿verdad? El síntoma, ¿verdad? Sino que de fondo, ver qué pasa. Y la esencia del estadio es, ¿verdad? Eh, juntar a la hinchada, pero en ninguno de sus planes está que alguien muera dentro de un estadio, ¿verdad? Dentro de un estadio, el estadio no fue construido o como concepto o como proyecto, no está construido para que alguien muera, que es un caso extremo, y tampoco está construido eh, para ser cuna de violencia, ¿verdad? Para ser un contexto de violencia. No está construido para eso el estadio. El estadio está construido para albergar personas que hinchan por un equipo y con cánticos ¿verdad? Lo animen, lo alienten, pero en ningún contexto su corazón del estadio es para generar violencia y mucho menos para que alguien muera y mucho menos tampoco para que alguien sea torturado. Entonces, ¿qué decía este influencer? Me pareció muy pertinente lo que él proyectaba y decía, eh, finalmente se ha perdido, ¿verdad?, el corazón del estadio hace mucho tiempo. Y ahí ustedes dirán, ¿hace cuánto se perdió, verdad? Se perdió el corazón de lo que significaba ir a un estadio. Ya no pueden ir las familias, un papá con un hijo, o la familia entera ya no puede ir a disfrutar, ¿verdad?, de un espectáculo deportivo, porque se perdió el corazón por lo que fue construido. Esto no fue construido para eso. Y eso, como les digo, como en el ejemplo anterior, pasa en muchas situaciones, ¿verdad? Un comediante se hace comediante para hacer reír. Si el comediante no hace reír, entonces perdió su corazón. Si el estadio no se utilizó para reunir gente y pasar un momento de diversión, ¿verdad? De entretenimiento familiar, entonces perdió su corazón.
Y así como muchas cosas en esta vida y en este mundo pierden su corazón, pierden su esencia, lo medular, por qué fue creado, para qué fue construido. Por ejemplo, otro ejemplo, un tribunal de justicia, si no juzga con justicia, con equidad, pierde su razón de ser, ¿verdad? Y ahí donde nosotros todos vemos la corrupción, todos vemos la colusión, ¿verdad? Y los jueces, ¿verdad? Corruptos que hay en nuestro país y en todos los países. ¿Por qué? Porque el tribunal, donde el lugar sagrado, ese santuario, donde más se debería implantar la justicia, no hay justicia. Por lo tanto, pierde su corazón, pierde su esencia, pierde su razón de ser. Eh, la cárcel, por ejemplo. Saben que la cárcel no solamente como concepto en sí, no solamente está hecha o construida para eh, separar a quienes han cometido delitos y crímenes de la sociedad. Esa no es simplemente su razón de ser, sino es también reinsertar, rehabilitar, reeducar, si se quiere decir, a aquellos que han faltado o tienen una deuda social, han faltado a la sociedad, han, 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 eh, han sobrepasado, ¿verdad?, lo que como sociedad no hemos puesto de acuerdo, ¿verdad? Y sobrepasan y ahí se produce el crimen o el delito, qué sé yo. No soy tan técnico en esta área, pero la cárcel en sí no es, el corazón de la cárcel no es necesariamente separar a los buenos de los malos, sino de aquellos que se equivocaron, ¿verdad? Tener un tiempo de, incluso de rehabilitación, de reintegración. Y nuestras cárceles han fallado en eso, fallan en eso. Muy pocas personas salen de la cárcel, ¿verdad? Con una visión diferente del mundo, ¿verdad? Los hay buenos ejemplos, pero otros no. Y en su mayoría no. Entonces, las instituciones, las personas, las cosas que han sido creadas para algo, pasa que en un momento de su historia pierden su corazón. No sé si alguien más me quiere dar un ejemplo, pueden ponerlo ahí en el chat si quieren. Pueden poner ahí en el chat algún ejemplo de esto, de cómo las cosas van perdiendo su esencia, su valor, para lo que fueron creadas. Para lo que fueron construidas, para lo que fueron constituidas las cosas. Bueno, Cristian Pino dice las iglesias, Ina dice las universidades que lucran, ¿verdad? Eh, hay muchas cosas que fueron el servicio de protección especial a la niñez y adolescencia. Todo, incluso a lo mejor más de algunos de ustedes están muy metidos en instituciones gubernamentales o están metidos en grupos que ustedes en algún momento accedieron a eso para hacer un aporte y una ayuda, y ya adentro se dan cuenta que la cosa parece que no es tan así, ¿verdad? El Sename, el Servicio de Salud, la educación, fundaciones, ¿verdad? Muchas cosas han perdido su norte, como se dice, han perdido su corazón, están desalmados, ¿verdad? Ya no tienen esa alma, no tienen ese espíritu, esa aura, no sé, como ustedes quieran llamarlo, ¿verdad? No tienen ese motor interno que debería moverlos. Los mueven otras cosas. ¿Qué los mueve? El amor al dinero, la avaricia, la opulencia. ¿Cuántos jueces corruptos ustedes no han visto que han caído, ¿verdad?, en la avaricia, ¿verdad? El que más tiene plata hoy día en Chile puede ser eh, absuelto, ¿verdad?, de cuántos delitos. ¿Por qué? Porque hay todo un mundo detrás que ha perdido su corazón. Entonces, amigos míos, las instituciones pierden su corazón, e incluso nosotros los hombres también. Las personas, la humanidad ha perdido su vocación. Vamos a mutear aquí. Ha perdido su vocación. De hecho, la palabra vocación viene del latín vocare, ¿verdad? Que tiene que ver con esto de que ha sido evocado, ¿verdad? Invocado, su propósito, su motor. Lo hemos perdido. Lo hemos perdido. Y la iglesia, amigos míos,
no está fuera de esto. ¿Cuántas iglesias? O nosotros mismos. Yo no quiero hablar así como de las otras iglesias y nosotros no. Nosotros mismos. ¿Cuántas veces esta comunidad de fe llamada cristianos a lo largo de la historia de la humanidad ha perdido su corazón, su esencia, su, su razón de ser? Y se ha extraviado, ¿verdad?, a lugares, a sitios donde no le corresponde estar. Por ejemplo, un ejemplo muy claro, ¿cuántas veces nosotros hemos visto que la iglesia ha querido unirse al poder? Y esto pasó en Roma, por ejemplo, el Papa y el Rey. Los que conocen un poco de historia sabrán y sabrán que en la historia de la humanidad, el obispo pasó a ser papa y ese papa empezó a tener mucho más poder en el imperio. Y hubo tiempo en la historia donde tenía más poder el papa o la iglesia católica o la iglesia que el mismo rey de la monarquía. Entonces, la iglesia nació sin poder y sin ganas de poder, sin ganas de dominar. El corazón de la iglesia no es el poder, no es la dominación, no es la opulencia. Pero hay un momento en la historia que fue poder, fue dominación y fue opulencia. Entonces pierde su corazón. Y hoy día, hasta que en algún momento en la historia, ¿verdad?, se separó la iglesia del Estado, muy correctamente, muy sanamente, porque la iglesia y el poder no van de la mano, nunca han ido de la mano, no deberían ir de la mano. Los que estuvieron en la mesa del día martes, los que escucharon y estuvieron atentos a la mesa del día martes, eh, recordarán que en algún momento dijimos que el reino de los cielos no tiene necesidad de partidos políticos, por ejemplo. Para que el mensaje del Evangelio se haga vida y se haga realidad en este mundo, no necesita de conglomerados políticos, no necesita de una representatividad. A lo que voy es que el corazón del Evangelio de Jesús no necesita un partido político para que este Evangelio se haga realidad, se haga presente, se realice en esta tierra. No lo necesita, porque no es el corazón del Evangelio. Porque si lo necesitara, Jesús lo hubiese hecho. Jesús hubiese aliado a algunos partidos de la época que existían, se hubiese unado ahí al poder, pero él lo rechaza totalmente, porque sabe que el Evangelio, el corazón de la iglesia, no necesita representatividad política, ni empresarial. ¿Se entiende? Entonces, así, este es un diagnóstico súper rápido acerca de lo que es la iglesia. Entonces, muchas veces, si uno se pone a pensar acá, claro, Cecilia dice, muchas personas dicen que Jesús era de izquierda o de derecha, pero Jesús ni siquiera tenía algún tipo de bando político, porque él sabía que el reino y el evangelio no se sustenta por eh, la política, sino es en la vida misma. Entonces la iglesia ha perdido el corazón. La iglesia muchas veces ha perdido su centro, su esencia, su forma de ser. Quiero que todos vayan, y esto lo deja muy reflejado Jesús en el libro de Mateo. Vayan todos a Mateo, capítulo 5, versículo 13. Si pueden ir a Mateo capítulo 5, versículo 13. Y nos vamos a dar cuenta de que Jesús tenía un poquito claro esto, y a veces nosotros tenemos que leer entre líneas para darnos cuenta, eh, pero está bien claro en el discurso de Jesús. ¿Lo tienen? Mateo, si pueden, lo pueden googlear, porque hay una Biblia ahí online. Mateo capítulo 5, versículo 13 y 14. Yo voy a leer la Biblia de las Américas. Dice así. ¿Lo tienen? Dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser echada afuera, pisoteada por los hombres. Después Jesús dice, Jesús dice, ustedes son la sal. Después dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija. En sus traducciones dice almud, pero es como debajo de un recipiente, sino sobre el candelero y alumbra todo lo que está en la casa.
Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en el cielo. Jesús está diciendo lo mismo. Las cosas fueron creadas, ¿verdad? O ustedes fueron llamados para una cosa. Y si no hacen esa cosa para la que fueron llamados, que se vuelven como una luz que no da luz o una sal que ya no sala, ¿verdad? Si la sal no sala, entonces pierde su esencia. Es pisoteada, es desechada. Nadie le va a echar a la ensalada o a la comida una sal que no sale. Por lo tanto, ¿qué es? Se desecha, porque está perdiendo su propósito. Una luz, si yo compro una lámpara y no la enciendo y la ocupo, ¿verdad? Como para poner cosas, para colgar mi polera, no va a ser útil, ¿verdad? En su creación. Y Jesús habla de esto porque entiende también que nosotros, la humanidad, somos expertos en hacer cosas a las cuales no nos dijeron que se hagan, o nos dijeron que se hagan de otra forma. Entonces, la iglesia, amigos míos, fue llamada, o la comunidad de creyentes, los cristianos, tienen una esencia y tal vez lo que hacen es muy semejante a una sal que ya no sala y a una lámpara que no alumbra, ¿verdad? Si la iglesia no está sentada en sus bases del amor, entonces ha perdido su corazón. Si la iglesia y todo lo que hace, todo lo que se propone no está fundamentado en el amor, entonces todo lo que haga van a ser esfuerzos, pero no van a ser fieles a su corazón. La iglesia puede tener poder, la iglesia puede tener representatividad política. Hoy día hay un partido político que se llama Partido Social Cristiano. Bueno, vamos los cristianos a la política. Pero hay una frase que me encanta mucho de un teólogo que dice así. Dice, si la iglesia necesita partidos políticos, no quiere decir que el mundo se haga más cristiano, ¿verdad? O la política se hizo más cristiana. De nuevo, si la iglesia necesita de partidos políticos, no quiere decir que la política se hizo más cristiana, sino que la iglesia dejó de serlo. La política no se hace más cristiana porque hay más cristianos, ¿verdad? Y si los cristianos necesitan de la política, puede ser que nosotros dejamos de ser cristianos. ¿Se entiende? Por eso, amigos míos, que el corazón el corazón del evangelio es completamente diferente a lo que nosotros pensamos como iglesia. Bueno, entonces ustedes me dirán, ya, Josué, está bien, está bien. La iglesia tiene que tener un norte, tiene que tener un fundamento, tiene que tener, ¿verdad? Nosotros como cristianos que estamos acá, a ver, volvamos entonces a la esencia a lo que fuimos creados. ¿Cuál es nuestro corazón? ¿Verdad? Si tú estás diciendo, Josué, aquí que la iglesia se ha desviado, ya, bien, perfecto. Pero entonces, ¿cuál es el corazón de la iglesia? ¿Para qué fue llamado? Porque si yo digo para amar, la palabra amor me encanta la palabra amor, pero a veces nos perdemos por la palabra amor, porque el amor tiene que tener practicidad, no me sirve nada también hablar de amor si no sé definirlo bien, si no sé cómo practicarlo, si no sé cómo llevarlo a la praxis, ¿verdad? Sacarlo de lo teórico o lo sentimental, ¿verdad? Yo amo a todo el mundo, bueno, soy cristiano, amo a todo el mundo, ¿verdad? Pero no sirve, es insípido también, son palabras. Entonces, ¿qué hice yo? Dije, vamos a buscar en nuestro texto bíblico qué significa entonces o cuál es la esencia de la iglesia o lo que Dios espera de la humanidad, lo que Dios espera de nosotros. ¿Qué significa entonces? Y yo quiero leer con ustedes tres versículos del Antiguo Testamento que nos van a acercar un poquitito a lo que significa o el corazón de lo que Dios espera del hombre, de la humanidad, lo que Dios espera de nosotros. Quiero que vayan todos al libro de Jeremías, capítulo 22, versículo 15. Jeremías, capítulo 22, versículo
15. ¿Lo tienen? Esto me gustaría que ustedes, este capítulo lo tengan, pero subrayado, ¿ya? ¿Lo tienen? Jeremías capítulo 2, versículo 15. Este es un profeta. Vamos a hacer antes de leerlo, vamos a hacer un pequeño marco teórico. Jeremías es un profeta. ¿Me están escuchando? ¿Me están entendiendo? ¿Poniendo atención? Jeremías es un profeta. La labor del profeta, ¿cuál era? La labor del profeta era una especie de ser la conciencia de Dios en el pueblo. Es Dios hablando al pueblo, ¿verdad? Por eso Dios elige profeta, porque utiliza a una persona para dar un mensaje al pueblo. Anuncia lo que Dios espera a su pueblo. Esa es la labor del profeta. No nos confundamos. Hoy día existen muchos profetas que creen que su labor es ser unos pitonizos, ¿verdad? ¿Qué es lo que... o adivinos? Y pasa mucho en la iglesia. De nuevo, el profeta, ese profeta pierde su esencia. La esencia del profeta no es adivinar el futuro, en ningún caso. No sé, si ustedes ven en un Reels, en YouTube, en Instagram, una persona que se hace llamar profeta y lo único que hace es adivinar o, o tratar de vislumbrar que viene para el futuro, no es la esencia del profeta. La esencia del profeta es mirar la realidad social y anunciar algo. Algo está pasando con la realidad social, ni siquiera individual, sino más bien social. Esa es la labor del profeta. Dios lo envía al pueblo, mira cómo se está comportando el pueblo y hace un anuncio y una denuncia. Entonces, este es el profeta Jeremías, capítulo 2, versículo 13. Jeremías dice así, desde el, no, desde el 15, dice así, pero un hermoso palacio de cedro no hace a un gran rey. Yo estoy leyendo la versión NTV, nueva traducción viviente. Pero un hermoso palacio de cedro no hace a un rey. Josías, el rey, ¿verdad? Tu padre también tenía mucha comida y bebida, pero él era justo y recto en todo lo que hacía. Por esa razón, Dios lo bendijo. Versículo 16, y esto es lo medular. Hizo justicia al pobre y al necesitado y lo ayudó, y le fue bien en todo. ¿No es eso lo que significa conocerme, dice el Señor? Me encanta ese último versículo, versículo 16. De nuevo, hizo justicia al pobre y al necesitado y lo ayudó, y le fue bien en todo. ¿No es eso lo que significa conocerme? Dios a través del profeta le está diciendo a la gente, ¿saben lo que significa conocer a Dios? La esencia de conocer a Dios, cuando ustedes digan, yo conozco a Dios, es hacer justicia al pobre y al necesitado y ayudarle. Eso es conocer a Dios. Eso es lo medular, la esencia del conocimiento de Dios. Dios lo dice a través del profeta. Eso es conocerme. Ayudar al que lo necesita, al pobre, al más necesitado. Entonces, cuando ustedes hablen con algún cristiano, ¿verdad? Que nos gusta jactarnos a nosotros, y no, yo conozco de Dios. Bueno, el conocer a Dios no significa que tú vayas a un seminario teológico, que tú estés todos los días en una iglesia, que seas parte de un grupo de la iglesia, que lleves años en la iglesia. No. Para Dios, en las palabras del profeta Jeremías, dice, conocerme es ayudar al que lo necesita. Eso es conocerme. Mi pregunta para ustedes, y que me hago yo mismo, ¿conozco a Dios? Porque yo podría decirle a ustedes, yo conozco a Dios, ¿saben por qué? Porque he estudiado 4 años teología, porque tengo un diplomado en la Universidad Católica, porque estoy sacando la licenciatura en teología, porque soy hijo de pastor, porque llevo mucho tiempo en la iglesia, e incluso soy parte del equipo pastoral de la iglesia de la casa. Yo conozco a Dios. Pero el parámetro de Dios no es ese. ¿Qué significa conocer? Ayudar al que lo necesita, al que más lo necesita. Y el que necesita bienes materiales y el que necesita contención emocional, una presencia, un amigo, un hombro, un estar. Eso es conocer. Entonces, cada vez que yo veo a alguien
y de repente se quiere jactar, uno dice, bueno, o yo mismo, estoy cumpliendo la labor por la cual fui, ¿verdad? Llamado, estoy cumpliendo el corazón de lo que significa conocer a Dios, de lo que significa seguir a Dios, con lo que significa, ¿verdad? Tener una relación con Dios. ¿Qué es entonces lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere entonces? Que nosotros, como iglesia, como comunidad, tengamos como preferencia a los más necesitados, a los que necesitan de ayuda en este mundo. Ese es el corazón de la iglesia. Esa es la esencia incluso de la vida de Jesús, que yo lo vamos a ver ahora. Porque a lo mejor más de alguno de nosotros va a decir, y va a citar a Pablo, y va a decir, no, la esencia de la iglesia es ir y hacer discípulos, ¿verdad? Como también lo dijo Jesús. Claro, pero ¿qué significa ir a ser discípulos? ¿Llenar la iglesia con gente? ¿Para qué? ¿Para qué? Si esa iglesia de gente vive para sí misma, acumulando para sí mismo, viviendo para sí mismo y no prestando, ¿verdad? Ayuda al mundo entero. Isaías, vamos a Isaías, otro profeta también. Isaías capítulo 58, versículo 6. Isaías 58, versículo 6. Otro profeta, otro enviado de Dios, que es la conciencia de Dios en la sociedad. De nuevo, el profeta lee lo que está pasando en su entorno y hace un anuncio y una denuncia. Ese es un profeta. Dice así, 58:6. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? Isaías 58:6 dice así. A nosotros, mira, y esto es para los que nos gusta ayunar, nos gusta hacer vigilias, devocionales, ¿verdad? Nos gusta buscar a Dios en la mañana, ¿verdad? Temprano, Señor, yo te buscaré y mi corazón estará contigo. Entonces nosotros creemos que a Dios le agrada mucho eso, ¿verdad? Le agrada que lo busquemos y que oremos, ¿verdad? Y que estemos en su presencia, ¿verdad? Y mientras a más vigilias voy, más soy mejor. Mientras voy a un retiro espiritual que dure más días, mejor soy, ¿verdad? Porque estoy más cerca del Señor. Y mientras más ayuno, mejor soy. Pero ¿qué dice Isaías 58:6? Dice, y esto es Dios hablando a través del profeta, dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, dice Dios, no es más bien el ayuno que a mí me gusta, que quiero, desatar la ligadura de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Ese es el ayuno que yo quiero. Esa es la espiritualidad que Dios ve. Esa es la esencia de ser alguien espiritual. Cuando alguien a usted le diga, oye, yo soy espiritual, o ustedes quieran ser más espiritual, no es, volvamos a este capítulo, 58:6, no es más bien el ayuno, cambiemos el ayuno, no es más bien el ser cristiano, no es más bien el tener, ¿verdad?, una espiritualidad profunda con Dios o una cercanía con Dios, o no es más bien conocer a Dios, aquel que desata las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados y romper todo yugo. No es más bien alguien espiritual el que le da pan al hambriento y al pobre errante alberga en su casa, que cuando ve al desnudo lo cubre y no se esconde de su hermano. ¿No es eso? Y hay otro versículo de otro profeta que dice, misericordia quiero y no quiero sacrificio. En algún momento de la historia Dios ya se harta de los sacrificios, de la ofrenda. Dios le dice al pueblo, ¿sabes qué? Ya no me canten, ya no me den ofrenda. Yo lo que quiero de ustedes es misericordia. Lo que quiero de ustedes es justicia con el más necesitado. Lo que quiero de ustedes es que vayan y presten ayuda al hambriento, al que tiene necesidad, ¿verdad? Económica, necesidad emocional. Quiero que ustedes, si ustedes dicen conocerme, si ustedes dicen ser cristianos, si esta iglesia llamada la casa se dice ser iglesia de Dios,
No es su vocación, su corazón, ayudar al que más lo necesita, estar al lado del hambriento, al que le duele la vida, al más necesitado, aquel que nosotros hemos hecho tener necesidad. ¿No es esa la iglesia que Dios necesita? ¿No es esa la justicia de que Dios quiere en este mundo? Y de nuevo, amigos míos, no nos confundamos. No estoy hablando de que esto se tiene que hacer por alguna acción política, no, porque no necesita de acción política. Necesita de hombres y mujeres comprometidos con su entorno. Hombres y mujeres comprometidos con su vocación. La iglesia no necesita ninguna tarima para cumplir su propósito. Necesita ser iglesia en medio de la sociedad. En medio de la sociedad, ahí, donde al mundo le duele la vida, donde hay personas que sufren, que lloran, desvalidos. Hay un predicador que se llamaba John Wesley, el fundador del metodismo, para todos los que vienen de la iglesia pentecostal, ¿verdad? Los metodistas. Su fundador, John Wesley, decía, el mundo es mi parroquia, el mundo es mi iglesia, el mundo. Y también tiene otra frase que decía, si tú estás leyendo, y esta es una frase para que la tengamos anotada, si tú estás leyendo tu Biblia y tienes la ventana abierta y por afuera pasa un hambriento, cierra tu Biblia, dale de comer y luego vuelve a leerla. Si tú estás leyendo tu Biblia en tu casa, bien, bonito, y por afuera pasa un hambriento, ciérrala, ¿verdad? Aliméntalo y vuelve a leerla. Es eso lo que Dios espera de una iglesia, del que se llama ser cristiano, del que se llama ser hijo de Dios. Vamos de nuevo, vamos con otro profeta, porque los profetas la tenían muy clara. Dice Amós, este es más difícil de encontrarlo. Si tienen la Biblia así en físico, es un poquito más difícil porque es un libro más corto. El libro del profeta Amós, Amós, así se llama, A-M-O-S. Amós, capítulo 5, versículo 23. Amós 5:23. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? Ya estamos terminando, estamos terminando. No se queden dormidos, no se me queden dormidos. Amós 5:23. ¿Lo tienen? Dice así, yo voy a leer esta Biblia que tengo, que es la Biblia del peregrino América Latina, la Biblia de nuestro pueblo. Es una Biblia católica. Y muchos de mis amigos evangélicos se van a regalar las vestiduras en este momento porque ¿cómo el pastor lee una Biblia católica? Son los mismos libros nomás. Tiene seis libros más nomás. Pero estoy leyendo un libro que es Amós, que aparece en ambos cánones. Dice, Amós capítulo 5, versículo 23. Dice así. Dios también hablando a través del profeta. Retiren de mi presencia el ruido de sus cantos. O sea, Dios está chato. Retiren de mi presencia sus cantos. No quiero oír la música de las cítaras. Pongámosle guitarra, ¿verdad? No quiero oír la música de sus guitarras. Versículo 24, ¿qué dice? Lo medular, la esencia. Que corra como el agua el derecho y la justicia como arroyo inagotable. Que corra como el agua al derecho y la justicia como arroyo inagotable. Subrayen eso. La Reina Valera, en el versículo 24 dice, lo mismo que leí, dice, que corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Que se haga justicia por el necesitado. Que se haga derecho por aquel que lo ha perdido todo. Que lo ha perdido todo. Esa es la esencia de la labor profética. Todos los profetas anunciaron esto. ¿Saben lo que hacían los profetas? Veían que el pueblo estaba cargado de opulencia, que estaba cargado de riqueza, estaba cargado de bienes, cómodamente viviendo, mientras otro del mismo pueblo sufría pobreza, hambre. Y la conciencia de Dios a través del profeta era, ya no quiero canciones, ya no quiero rituales, ofrendas. Lo que quiero es que mires a tu hermano y veas que necesita, que vivan
que tú vivas a lo mejor más desacomodado para que otro pueda vivir mejor. Y esto, amigos, yo no se lo hablo desde... No, esta palabra siempre me interpela a mí, ¿verdad? Porque como buen chileno, ¿verdad? Que tiene una carrera universitaria, trato de vivir para mí, acumulando, cómodamente. Y Dios siempre viene con estas palabras y me interpela y me dice, ¿cuánto tiempo no pasas tú tratando de vivir bien para ti mismo? Si la esencia del Evangelio, la esencia de ser iglesia es mirar afuera y ver la necesidad de otro, hay otro que necesita de ti, hay otro que necesita que estés presente. ¿No es eso conocerme? Ese es el ayuno que quiero, dice Dios. Esa es la ofrenda que necesito, que mire la necesidad de tu hermano. Mira la necesidad de tu hermano. Vamos al último capítulo, vamos a Lucas. Entonces dirán, ¿qué decía Jesús de esto entonces? Porque estamos leyendo el Antiguo Testamento. ¿Qué decía Jesús de esto? Bueno, lo leyó la hermana Ailín Daque, la prédica pasada, la leyó. Y lo vamos a volver a leer. Lucas capítulo 4, versículo 18. Capítulo 4, versículo 18. Este es el corazón de la misión de Jesús. Estas fueron las palabras que Jesús dijo cuando inició su vida pública, si se puede decir, cuando empezó a predicar por Galilea, cuando empezó a predicar por las calles polvorientas de Judea, ¿verdad? Esto dijo Jesús. Capítulo 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas noticias a quienes. ¿A quiénes primero? A los pobres. Y me encanta que sea específico, porque Jesús va primero al que más lo necesita, al que más necesita urgencia de cuidado, al que tiene una urgencia de cuidado. Me ha ungido para dar buenas noticias a todos, no dice a todos. Primero a los pobres, los que más lo necesitan. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner libertad a quienes, a los oprimidos. O sea, la visión de Jesús de reino, el corazón de él era caminar por este mundo haciendo el bien, partiendo por los que más necesitan que se le haga bien. Partiendo por ellos, partiendo por los últimos, partiendo por los invisibilizados de este mundo, por los desechados de este mundo, por los despreciados de este mundo. Dios parte por ellos, porque ellos necesitan urgencia de amor, de abrazo, de contención, de ayuda, de que haya comida en su estómago. Por eso, amigos míos, esta palabra a mí, como Josué, me vuelve y yo hago un análisis y digo, entonces pareciera que yo estoy perdiendo el corazón eh, del cristianismo. Porque yo, para ser buen cristiano, la idea es que la reunión salga bien y que todos los domingos llegue gente nueva, ¿verdad? Y que esta iglesia crezca. Pero ese no es el corazón del Evangelio, no es para lo que fue llamada la iglesia. Lo medular es que la iglesia sea para otro. La iglesia siempre tiene que ser una iglesia abierta para otro. Y más que abierta para otro, tiene que ser una iglesia que va para otro. Que deja de hacer el culto, que deja de hacer la reunión, porque se está dando cuenta que afuera hay un mundo que sufre necesidad, que sufre hambre, que necesita a alguien que esté pendiente de ellos, amigos míos. Ese es el corazón, eso es lo que Dios espera de nosotros. La iglesia, dejamos de ser sal y ya no salamos porque hemos perdido esto. Creemos que conocer a Dios es tener una liturgia bonita, es tener una Biblia en la iglesia. Amigos, conocer a Dios no significa tener una Biblia en tu casa.
no significa tener estudios bíblicos, no significa que tú tengas un año acá, no significa eso. Significa hacer justicia por el otro. Significa detenerme y pensar en mi hermano, en el que lo necesita. Conocemos la parábola del buen samaritano, conocemos tantos ejemplos que Dios nos dio para darnos cuenta de que hay un mundo que necesita de hombres buenos, de mujeres buenas, que pasen por el mundo haciendo el bien. Por lo tanto, queridos y queridas, la justicia de Dios tiene que ver con esto. Cada vez que pensemos, y con esto estoy terminando, ya estoy terminando. Cada vez que nos preguntemos, o alguien nos pregunta a nosotros, ¿conoces a Dios? Que la primera reflexión que hagamos es, ¿estoy haciendo justicia al otro? ¿Estoy para otro? ¿Estoy ayudando al otro? ¿Estoy sanando sus dolores, sus heridas? ¿Lo estoy alimentando económicamente? ¿Lo trato de ayudar para que sea alguien que no viva con tantos dolores? Si es así, entonces podemos decir, conozco a Dios, conozco a Dios. Podemos decirlo. Esa es la labor de la iglesia. No hay otra labor. No existe otra labor. Nosotros los cristianos somos muy buenos para rescatar almas. Y con esto voy terminando. Lo he dicho 2 veces. No, pero ahora termino. Nosotros los cristianos Ahí estoy otra somos vez. muy buenos para rescatar almas. Porque la misión del cristiano, de nuevo, nos perdemos. Porque la misión del cristiano es que la gente no se vaya al infierno. Y esa no es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia no es que la gente no se vaya al infierno. ¿De qué sirve si es que hay o no hay infierno? Cobra un panorama fuera del nuestro. No tenemos incidencia ahí. La visión y misión nuestra es estar para el mundo que necesita ayuda, necesita calmar sus dolores, liberar al oprimido, dar vista al ciego, al hambriento, al que está en la cárcel, al que está desnudo, al extranjero. En la reunión anterior leímos el capítulo 25 de Mateo. Fui extranjero y me diste un hogar. Estuve enfermo y me fuiste a ver. Estuve en la cárcel y me visitaste. Tuve hambre y me diste de comer. Todo lo que hiciste por esto, los más pequeños, a mí me lo hiciste. A mí me lo hiciste. Esa es lo medular de la iglesia. Amigos míos, por eso, si el culto sale bien, si la reunión sale bien o no sale bien, si la canción salió bien o no salió bien, si lo alargamos más o lo alargamos menos, si el pastor oró más o oró menos, si la iglesia ayuna harto o ayuna poco, si la iglesia espiritual no es espiritual. Lo medular es, ¿estamos siendo una comunidad para el otro? Si es sí, entonces estamos cumpliendo nuestra vocación de iglesia. Si es no, entonces estamos haciendo cualquier otra cosa, menos cristiano o la iglesia que Dios espera que sea. Amén. Quiero compartir con ustedes una canción, porque a mí me gusta compartir canciones. Voy a compartir con ustedes una canción que descubrí hace muy poco, hace 2 meses más o menos, y lo mejor de esta canción es que la cantante es chilena. ¿Vieron? Entonces nosotros tenemos que aprender a apreciar también la música chilena. La cantante es chilena y escribió una canción que tiene mucho que ver con este mensaje que yo le estoy entregando el día de hoy. Después, si quieren, lo buscan en Spotify, porque está en Spotify. Pero mientras yo ahora la proyecto y va con la letra, me gustaría que se detengan a leer la letra, a pensar la canción y que la canción también nos interpele a nosotros, que nos diga, que nos hable, que toque nuestro corazón. Escuchen y vean la letra, que es muy bonita, es muy bonita. Yo creo, esto a modo personal, para mí es como una de las canciones que se acerca más al evangelio, más que las otras canciones que cantamos como por 3 horas para que genera una atmósfera espiritual, si sabemos que lo espiritual tiene que ver con los otros. Esta canción me gusta mucho, se la voy a compartir. Compartir, compartir. Y le voy a subir el volumen acá para... Ya. ¿Están viendo, no?
Ah, ¿qué hice? ¿Ven mi cámara? Sí, sí se ve. Sí, se ve. Dale play. Voy. Es que voy a subir un poquitito el volumen acá. ¿Se escucha bien o mal? Tal vez tu amor no es tan frágil como muchos quieren que sea. Tal vez tu amor alcanza. Si tu oración fluye en mí, ¿quién me la puede quitar? Si el río se derramó, ¿cómo volverá a caudal? ¿Quién podrá a estas voces silenciar? Tú no quieres canciones, tú anhelas justicia. Que en tus brazos abiertos encontremos cabida. Tú nos quieres con vida, nos quieres con vida, y una sangre hoy clama de la tierra olvidada. Tal vez tu amor no es tan frágil como muchos quieren que sea. Tal vez tu amor alcanza. Si tu gracia fluye en mí, ¿quién me la puede quitar? Si el río se derramó, ¿cómo volverá a caudal? ¿Quién podrá a esas voces silenciar? Tú no quieres canciones, tú anhelas justicia. Que en tus brazos abiertos encontremos cabida. Tú nos quieres con vida, nos quieres con vida, y una sangre hoy clama de tierra olvidada. Y la paz es tu vida, el amor es tu vida, la esperanza es tu vida, es tu vida. Si tu gracia fluye en mí, ¿quién me la puede quitar? Si el río se derramó, ¿cómo volverá al caudal? ¿Quién podrá? Bien, amigos, espero que les haya gustado la cancioncita. Es muy bonita. Eh, Cuando dice, ¿quién podrá estas voces silenciar? O que su amor alcanza para todos. Eso es justicia. Que el amor de Dios no sea solamente para algunos, no sea solamente para nosotros, sino sea para el mundo entero, el mundo que necesita ese amor. Esa es la justicia que Dios espera de nosotros. Esa es la forma que Dios quiere que nosotros vivamos. Más con los ojos abiertos, eh, con los ojos abiertos de lo que sucede a nuestro alrededor. Amén. Oramos, amigos míos, oramos y después vamos a dar unos minutitos para quien quiera compartir algo. 3 personas, 3 personitas. Gracias, Señor, te doy por esta hermosa
ya tarde, Señor, que tú nos regalas. Gracias, Padre, porque tú nos amas. Como dice la canción, tú nos quieres con vida. Y esa vida no significa simplemente algo espiritual, sino una vida digna, una vida donde haya, Señor, para todos haya comida en la mesa, donde para todos haya oportunidades, donde para todos, Señor, eh, tu amor alcance, Señor. Ayúdanos a no retener ese amor tuyo, Señor. La iglesia ha sido muy buena para retener tu amor, para darle ese amor a quienes cumplan ciertos requisitos, que ese amor alcanza a quienes cumplan ciertos parámetros. Señor, eso es, como decía la canción, tu amor es un río, Señor. No es un caudal, es un río de gracia, Señor, que inunda, que sobrepasa, Señor, nuestra realidad. Y no espera, Señor, de nosotros que cumplamos ciertos parámetros para amarnos. Así también ayúdanos a nosotros a no esperar que la gente cumpla ciertos parámetros para ayudarlas. Ayúdanos a que la gente, que no haya en nuestra mente que la persona tiene que ser de esta forma, o tiene que pensar igual que yo, o tiene que vivir igual que yo, para yo ayudarla, para saber que tiene necesidad. Ayúdanos a ser una iglesia, Señor, que con los ojos abiertos, que vive una realidad y que no está allá en el paraíso viviendo, que está aquí en este mundo viviendo y sanando sus dolores, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amigos, vamos a hablar un poquitito de lo que